Bienvenidos hoy 25 de junio, yo soy Verónica Silveri por Karina Yapor. Empezamos. El presidente Trump dice que Estados Unidos volvería a atacar a Irán si el régimen de los ayatolás intenta reconstruir su programa nuclear. Les tenemos el reporte desde Washington. Zohar Mamdani se hace con las elecciones primarias en Nueva York, dejando una marca en el Partido Demócrata que dio un giro total a la izquierda. Y 10 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas luego de que hombres armados las atacaran a tiros en el estado mexicano de Guanajuato. Voz News empieza ahora. Y el presidente Donald Trump ya está en Washington, D.C. después de una exitosa cumbre de la OTAN en la que el tema principal fue el cese al fuego entre Israel e Irán. El presidente entregó detalles de lo que ha sido su rol como mediador en este conflicto. Juan Esteban Silva nos informa desde la Casa Blanca. Adelante. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Los saludo desde la Casa Blanca. El presidente Trump ya está aquí en la ciudad de Washington, D.C. después de 2 días decisivos, exitosos para la Casa Blanca en la cumbre de la OTAN, una de las más significativas en años. El mandatario calificando el encuentro como altamente productivo y, por supuesto, se logró un histórico acuerdo para gasto en defensa de al menos el 5% del Producto Interno Bruto de cada país aliado, un objetivo que Estados Unidos venía exigiendo desde hace años, con la excepción de España. El presidente Trump también molesto con España, a quien dijo tendrá que tomar medidas en materia arancelaria y comercial. El presidente ha dicho, por supuesto, que el golpe contra las instalaciones nucleares iraníes fue absolutamente contundente y respondió sobre si es cierto o no que Irán alcanzó a mover material antes del ataque. Esto dijo el presidente Trump. We think we hit them so hard and so fast they didn't get to move. And if you knew about that material, it's very hard and very dangerous to move. It's called in many people they call it dust, but it's very, very heavy. It's very, very hard to move. And they were way down, they're 30 stories down. Hay que señalar que Fordow, Natanz e Isfahán, los 13 bastiones nucleares, fueron, según el gobierno del presidente Donald Trump, completamente destruidos y que así lo confirma en las últimas horas Israel. Esto es lo que ha dicho también el presidente de los Estados Unidos a propósito de la situación en Oriente Medio. They're both tired, exhausted. They fought very, very hard and very viciously, very violently. And they were both satisfied to go home and get out. And can it start again? I guess someday it can. It could maybe start soon. I think a big telltale sign was when, as you know, Iran somewhat, by not much, violated the ceasefire. Uno de los logros más destacados, televidentes de Voz News, fue el consenso entre los países miembros de la OTAN, como les digo, para aumentar ese gasto al 5% del Producto Interno Bruto con una primera revisión en 2029 y meta final en 2035. Actualmente ese umbral mínimo es del 2%, un nuevo compromiso que busca fortalecer esa capacidad militar, cibernética y logística de la alianza. Por supuesto, en este caso, eso se destina para gasto militar directo, es decir, tropas, armamento, tecnología y un porcentaje también para defensa complementaria, ciberseguridad, infraestructura y respuesta civil. A propósito, hoy justamente ocurrió algo aquí muy curioso, y es que el secretario general de la OTAN llamó al presidente Trump papi, así como lo escuchan, pero se lo decía porque el presidente Trump dijo que cuando hay guerras, a veces pareciera como cuando los niños se enfrentan y que uno los deja algunos minutos y que luego entonces es mucho más fácil llamarles la atención. Miren el curioso momento que ocurrió en la OTAN en Países Bajos. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. They fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. La explicación que da el presidente Trump. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? He did it very affectionate. Daddy, you're my daddy. Una cumbre estratégica con resultados concretos para la defensa colectiva. El liderazgo de Estados Unidos una vez más queda claro también con la reunión que sostuvo el presidente Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha dicho el presidente Trump que no pudo ser mejor, pero también ese rol mediador en Oriente Medio. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban. Seguimos con esto. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, declaró de que su organismo no sabe dónde se encuentran casi 900 libras de uranio potencialmente enriquecido. Las declaraciones de Grossi se produjeron después de que funcionarios iraníes dijeran que se estaban retirando para tomar medidas de protección antes de los ataques contra instalaciones nucleares en Irán. El ejército estadounidense llevó a cabo el sábado ataques masivos de precisión contra 3 instalaciones nucleares clave de Irán. Grossi dijo que Natanz, una de las instalaciones, fue la primera en ser alcanzada y sufrió daños muy graves en una de las salas de centrifugado donde se llevaba a cabo el enriquecimiento. Otra de ellas también sufrió daños, añadió, aunque nadie había entrado a las naves para poder evaluarlos. Y Zohar Mamdani gana las elecciones demócratas en las primarias de Nueva York y nuestra compañera Vanessa Vallejo nos tiene todos los detalles. Adelante, Vanessa. Con una amplia ventaja en la primera vuelta de las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, el izquierdista Zohar Mamdani se quedó con la victoria, obteniendo un 44% frente al 36% que obtuvo el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Ayer en la noche, Mamdani dio un discurso en el cual habló de sus principales promesas de campaña e incluso mencionó también al presidente Donald Trump, a quien tildó de fascista. Escuchemos. And it's where the mayor will use their power to reject Donald Trump's fascism, to stop mass ICE agents from deporting our neighbors, and to govern our city as a model for the Democratic Party. Pues Mamdani propone, entre otras cosas, congelar el precio de los alquileres, hacer gratuito el cuidado infantil, que los viajes en autobús sean gratis y también se ha empeñado particularmente en hacer campaña para prácticamente duplicar el salario mínimo por hora. Quiere que de 16.50 pase a $30 la hora. Ayer en la noche también el exgobernador Cuomo dio su discurso y felicitó a Mamdani. Escuchemos. He put together a great campaign and he touched young people and inspired them and moved them and got them to come out and vote. And he really ran a highly impactful campaign. I called him, I congratulated him, I applaud him sincerely for his effort, and let's give him a round of applause. Se espera que el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, se postule como independiente. Según las encuestas, Adams sería el único que podría hacerle frente a Mamdani en las elecciones por la alcaldía de Nueva York. Durante los últimos días, el alcalde Adams ha estado acusando al joven político de izquierda de ser un charlatán, entre otras cosas. Veamos algo de las declaraciones que dio el alcalde Adams este fin de semana en Fox News. He's a snake oil salesman. He will say and do anything to get elected. Think about this for a moment. He wants to raise 1%. He wants to raise tax on 1% of New York's high-income earners. As the mayor, you don't have the authority to do that. You know who has the authority to do that? An assemblyman, which he is. Pues los dos factores clave que ayudaron a Mamdani a conseguir esta victoria fueron primero el voto joven y segundo la alta participación que logró en aquellos lugares donde lo apoyaron. Pues mientras que la ala más radical del Partido Demócrata celebra el triunfo de Mamdani e incluso lo presenta como el modelo a seguir para el partido, asegurando que el partido debería elegir nuevos líderes jóvenes y con ideas de izquierda dura, los moderados y los republicanos que viven en Nueva York se preocupan por la posibilidad de que un joven con ideas tan de izquierda pueda alcanzar la alcaldía de la ciudad. Vanessa, gracias. Y amigos televidentes, queremos llevarle a usted las dos impresiones sobre los resultados de las elecciones primarias demócratas en Nueva York. Primero desde el Partido Demócrata y luego también desde el Partido Republicano. Por eso tenemos hoy a Luis Montes Amaya, estratega político demócrata, y a Estupiñán, ex jefe del Buró del Congreso y analista político. Bienvenidos a Voz News, qué gusto que me acompañen. Buenos días. Hola, Vero, ¿cómo estás? Verónica.
No, muchísimas gracias por acompañarnos. Los saludo de nuevo y voy a empezar con esto. Zohar Mamdani se identifica como socialista democrático y ha propuesto medidas como controles de precios y de financiamiento de la policía. ¿Cómo podrían estas políticas afectar la economía y la seguridad de Nueva York, especialmente en un contexto de alta inflación y preocupaciones por el crimen? Luis, ya vimos como un rechazo a estas políticas hace muy poco en las elecciones. Yo creo que dos puntos. Primero, este es el momento del Tea Party para el Partido Demócrata aquí precisamente en Nueva York. Esto es lo que sucedió en 2009 cuando todos estos locos radicales de extrema derecha se comenzaron a elegir. Dos, hay que decirlo, en el contexto que cómo trabaja la ciudad de Nueva York, muchas de estas ideas, si bien van a hacer mucha prensa, van a hacer muchos headlines en la prensa conservadora, muchas de estas políticas no van a poder ser implementadas, simplemente porque necesitan la aprobación de la legislatura estatal y de la gobernadora. Y la gobernadora Hochul ha sido bastante enfática al decir que muchas de estas ideas no tienen cabida en Nueva York. Art, ahora voy contigo. La propuesta de Mamdani de desfinanciar a la policía ha generado controversia, así como declararle la guerra a ICE para evitar las deportaciones de los indocumentados. Nueva York es una ciudad que enfrenta preocupaciones por el aumento de la delincuencia. ¿Cómo puede un alcalde garantizar la seguridad pública con un presupuesto policial reducido y además con una guerra al Departamento de Homeland Security, ¿no? y demás organismos que se encargan justamente de eso, de velar por la seguridad ciudadana? Este señor Mamdani está yendo en contra de las opiniones públicas de los estadounidenses. En mi opinión, si yo fuera residente de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, estuviera empaquetando mis maletas en estos momentos y diciendo adiós, Solabaya, goodbye, porque los precios de las casas, de los condominios van a ir debajo por el suelo. Vemos que las policies socialistas fracasaron en Venezuela, en Cuba, en todos los países. El socialismo no funciona. Y este señor es más socialista que demócrata. Están utilizando el Partido Demócrata como una excusa, pero de verdad que son socialistas que van a fracasar la economía de una de las ciudades más grandes del mundo, y es una pena en realidad. Y como usted bien destacó, el problema es el crimen. Ya lo vemos con los previos alcaldes liberales, y ahora lo vamos a ver con este señor mucho más aumentado. Luis, ahora mira, Mamdani, joven, musulmán e indio estadounidense, ha movilizado a votantes jóvenes. ¿Crees que podría su perfil y agenda polarizar a los votantes moderados en las elecciones generales, ¿no? Y si tú crees que incluso ahora los demócratas que apoyaron a Cuomo y los republicanos estén viendo a Eric Adams como una mejor opción, por así decirlo. Yo creo, verdad, como dicen, la ópera no termina hasta que la señora gorda cante, y esto no ha terminado. Noviembre falta. Él, hay que decirlo, el exgobernador Cuomo todavía tiene posibilidades de correr. Él tiene todavía línea abierta, es una línea independiente. Está también Adams, que yo creo que Adams tiene mucho menos probabilidades. Y también hay por ahí otro loco, ¿verdad? El ex jefe de los Guardian Angels, Curtis Lewa, que anda por ahí corriendo. Entonces, bajo la línea del Partido Republicano. Entonces, creo que, verdad, esto no ha terminado. Habría que ver. El electorado de noviembre es obviamente completamente diferente al electorado precisamente de junio, de la primaria. Entonces, habría que esperar, hay que esperar. Falta todavía una semana más o menos para saber los resultados finales. De hecho, Zoran va a ser el dominado demócrata, eso no creo que haya duda, pero lo que va a haber que definir es que si Cuomo va a terminar corriendo como línea independiente y el financiamiento lo va a tener, eso no va a ser problema. Entonces, vamos a ver en qué termina esto. Yo creería que esto todavía no es un capítulo cerrado, por el contrario, vamos a entrar al segundo capítulo del libro y vamos a ver por dónde va esto. Art, te hago la misma pregunta. ¿Crees que los demócratas, como desde tu visión de republicano, tenían alguna mejor opción, por así decirlo? ¿Crees que escogerán votar a otra persona? Y también te pregunto, sin ánimos de criticar, por supuesto, ni de especular absolutamente nada, pero ¿qué tanto tiene que ver la religión en esto? Bueno, la religión es un factor importante cuando uno es antisemita y cuando uno es un extremista islámico. Eso es la realidad. Y es algo bien serio.
porque la religión, todo el mundo, nosotros tenemos nuestras religiones y lo practicamos, pero no tiene que interferir en, por ejemplo, tratar de proponer Sharia law, que es la ley de los musulmanes extremistas. No sé si eso es lo que él quiere poner, pero él tiene una campaña que ha sido apoyada, 8 millones de dólares, incluso la contribución pública, una parte, pero esos 8 millones de dólares vienen de una fuente. Esos 8 millones tienen una agenda, y esa agenda, lamentablemente, es una agenda socialista ultraliberal que el pueblo americano lo rechazó en las últimas elecciones con el presidente eligiendo al presidente Trump. Luis, ahora te hago la misma pregunta a ti respecto a la religión. ¿Qué tanto tiene que ver también todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y lo que estamos viendo y que sea de esta religión este candidato? Te doy dos elementos. Uno, es la mayor cantidad de votantes asídicos, judíos, ortodoxos, que ha votado en esta elección primaria. Y, ¿verdad? A pesar de eso, no hubo un contrarresto. Lo que sí es cierto es de que el 25% de los votantes en esta elección primaria son votantes nuevos que nunca han votado. Hay un nivel de energía que ha generado. Este señor no es el típico musulmán, porque obviamente habla mucho de los derechos de los, ¿verdad? de la comunidad LGBT, que eso sabemos que eso no es algo que es tolerado de gran manera dentro de la comunidad, dentro de la religión islámica musulmana. Entonces, creo que ahí hay diferencia. 30 segundos para cada uno. ¿Creen que el Partido Demócrata siga buscando liderazgo en figuras completamente de izquierda, como lo estamos viendo ahorita? Art, voy contigo y termino con Luis. Yo creo que sí, Verónica. La realidad es que lamentablemente el Partido Demócrata no aprendió de las últimas elecciones que rechazaron esta agenda liberal. Ahora, si los votantes de la Ciudad de México quieren más impuestos, menos servicios policíacos, más control de todo tipo de impuestos y control en todos los aspectos escolares, etcétera, pues voten por este señor, este socialista. Pero yo creo que el pueblo neoyorquino, los residentes, se van a unir en contra de van a rechazar esta agenda socialista de este señor demócrata. Luis, adelante. Sí, no, yo creo que la ciudad de Nueva York, los 5 boroughs, específicamente Manhattan, es una isla dentro de un país, ¿verdad? Eso es algo completamente diferente. No creo que eso sea algo que vaya a dictar ninguna tendencia en el Partido Demócrata. No creo que este ejercicio social que se está dando aquí se pueda hacer en cualquier otra parte de Estados Unidos, quizás en Chicago, ¿verdad? Pero ni ahí, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido va a ser diferente. Creo que sí, esto es una reacción a lo del noviembre del 2024, pero nuevamente que eso solo se puede dar en la ciudad de Nueva York y no en ningún otro lado. Luis Montes Amaya, Art Estopiñán, muchísimas gracias por acompañarme en Voz News para conversar sobre este interesante tema. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y lo que comenzó como una fiesta culminó con una mortal balacera en Guanajuato, México. Los detalles al volver. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. Las ventas de viviendas nuevas cayeron más de lo esperado en mayo, según datos oficiales divulgados el miércoles, mientras los analistas señalan un aumento de la oferta de las mismas. Las transacciones con viviendas nuevas registraron el mes pasado un total de 623,000 en proyección anual. Este dato supone una caída del 13,7% respecto a la cifra revisada de 722,000 unidades en abril, indicó el Departamento de Comercio. En tanto, el precio medio de la vivienda fue de $426,000 por unidad, un aumento del 3,7% respecto a abril. Y el director del FBI, Kash Patel, y el director adjunto, Dan Bongino, alegaron el martes que la anterior cúpula del buró eligió jugar a la política y ocultar al pueblo estadounidense pruebas de un complot chino para secuestrar las elecciones estadounidenses de 2020 con votos falsos por correo para Joe Biden. La declaración de los dos líderes del FBI se produjo una semana después de que Just the News informara que Patel entregó al Congreso a principios de este mes un informe de inteligencia oculto durante mucho tiempo en el que se planteaba la preocupación de que China había producido en masa licencias de conducir estadounidenses falsas para llevar a cabo un plan para inclinar las elecciones de 2020 a favor de Biden con votos por correo falsos.
Y un presunto líder violento de una pandilla venezolana, quien según las autoridades tiene profundos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, ha sido incluido en la notoria lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Giovanni Vicente Mosquera Serrano es una figura importante de la brutal pandilla Tren de Aragua. Según el FBI de Houston, es el primer miembro conocido de la pandilla transnacional en aparecer en la lista. Los cargos contra Mosquera Serrano incluyen conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, además de coordinar el tráfico de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Mosquera Serrano, de 37 años, es la persona número 536 en la lista de los 10 más buscados del FBI desde su inicio en el año 1950. Y Carmelo Anthony, el sospechoso de 18 años de apuñalamiento mortal de la estrella de atletismo de Frisco, Texas, Austin Metcalf, fue acusado el martes por un gran jurado de asesinato en primer grado. El hecho, que ocurrió el 2 de abril en Frisco, donde testigos cuentan que se desató una disputa dentro de la carpa de la preparatoria Memorial, donde Anthony sacó un bolso con un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho, quien murió tan solo instantes después en los brazos de su hermano gemelo. Tras ser detenido inicialmente con una fianza de $1 millón, la fianza de Anthony se redujo a $250,000 y fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario. Aún no se ha fijado la fecha del juicio. Y seguimos con esto. 10 personas fueron asesinadas, entre ellas menores de edad, y varias resultaron heridas luego de que hombres armados las atacaran a tiros en el estado mexicano de Guanajuato, informaron el miércoles las autoridades. La agresión ocurrió la noche del martes en una vivienda del municipio de Irapuato. Medios locales daban cuenta de hasta 12 personas heridas. El incidente tuvo lugar cuando los vecinos de la colonia Barrio Nuevo celebraban una festividad local, según reportes de la prensa mexicana. En 2024, Guanajuato fue el estado mexicano con mayor número de homicidios, con 3.151 según cifras oficiales, poco más del 10% de todos los registrados. Y mire, se acerca el verano y con ello muchos se disponen a tomar sus vacaciones, pero esto podría representar un peligro de ser hackeados al viajar. Para hablar de esto hacemos un contacto con Juan Guevara, nuestro especialista en tecnología. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema tan óptimo, ¿no? Para las fechas en las que estamos. Juan, ¿podríamos sufrir un hackeo cuando viajamos? ¿Cuál es el rango, por así decir, de peligro de esto? Bueno, el rango depende de qué es lo que hagamos cuando viajemos. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que está empezando a suceder en los aeropuertos, en los autobuses, en los restaurantes, en los hoteles, en los cafés? Es decir, hay una cosa que se llama use jacking, que es el primer tipo de hackeo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, con la idea de tener nuestro teléfono inteligente cargado todo el tiempo, vamos a veces a los puertos que hay en los aeropuertos y pues de alguna manera conectamos nuestro dispositivo a esos puertos que ofrecen cargas eléctricas gratis. Esto lo que sucede es que los hackers a veces lo han comprometido, este tipo de puertos de carga, y entonces se puede inyectar software maligno a su teléfono inteligente directamente por el puerto de carga que los puede comprometer. Y normalmente este tipo de hackeos accesan el dispositivo de una manera completa, no importa si tenemos iPhone o no importa si tenemos Android. ¿Por qué? Porque hay contacto directo con el dispositivo. Entonces, una de las cosas, de hecho, que el FBI está recomendando es que no utilicemos este tipo de puertos de carga, especialmente en los aeropuertos o en los hoteles. Entonces, lo primero que se recomienda es que tengamos nuestro propio dispositivo de carga, nuestra propia batería, nuestro propio cable, y que ese cable se conecte directamente al enchufe eléctrico en ese sentido. Esto es muy importante como punto número uno. Como punto número dos, lo que tenemos que hacer es evitar
los tipos de Wi-Fi abiertos. En todos los aeropuertos del mundo encontramos un free Wi-Fi, la gente se conecta, accesa el banco, hace sus cosas en redes sociales. Y lo que no nos damos cuenta es que a veces estos Wi-Fi ya están comprometidos por estos hackers. De hecho, el tipo de ataque se llama hombre en medio o man in the middle, en donde ellos pretenden o generan un Wi-Fi que es en teoría gratis y entonces todo nuestro tráfico de Internet pasa por sus computadoras y entonces pueden comprometer nuestras claves de acceso, nuestros accesos a las redes sociales. Es decir, hay un montón de cosas. Entonces, lo que hay que hacer es nunca acceder los Wi-Fi gratuitos que encontramos en los aeropuertos sin un VPN, sin utilizar sistemas de VPN o, muy importante, utilizando el propio hotspot, el propio sistema de Internet de nuestros dispositivos. Ahora, ¿qué tanto influye el dispositivo que tengamos? ¿Hay dispositivos más seguros que otros? Porque siempre se ha hablado, o por lo menos se habla así públicamente, ¿no? En la jerga coloquial, de que Apple es un dispositivo mucho más seguro que los Android. ¿Tiene algo que ver esto? Definitivamente los dispositivos iPhone son muchísimo más, no mucho, muchísimo más seguros que los dispositivos Android por muchas razones. Sin embargo, en el tema del hackeo por Wi-Fi no tiene que ver el tipo de dispositivo que utilices. Puedes utilizar una computadora laptop, por ejemplo, una Mac o una Unix, una Windows. No importa el tipo de laptop que utilices, porque esto lo que hace es que al conectarte a un tipo de Wi-Fi que está comprometido, ellos pueden ver todo lo que escribes, pueden ver todo tu tráfico. Es una función normal del Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, este tráfico se utiliza para entonces poder detectar tus claves de acceso, poder detectar la forma en la que escribes, la forma en la que escribes, los keystrokes, los tecladazos. Y eso es lo que permite poder, de alguna manera, quitar la identidad o el acceso a tus cosas importantes, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Guevara, especialista en tecnología, por acompañarnos en Voz News. Gracias a ustedes. Y en un nuevo episodio de Fierce Talks, Karina Yapor entrevistó a Will Hernández, un mexicoamericano que contó su historia, sacrificios y la superación para llegar a la NFL. Escuchemos un adelanto. Mi caso fue un poquito especial y también, la verdad, súper bendecido. Yo soy uno de esos jugadores que apenas la hizo. Me preguntaba si será posible, si lo podría hacer. Una, porque en la escuela donde yo estaba no era muy común que fueran a la NFL los jugadores de esa universidad. Y dos, porque también era hispano, era mexicano. Y tampoco se ven muchos jugadores de esos en la liga. Cuando nos juntamos todos a hacer bola, ahí es cuando entró Eli Manning por primera vez enfrente de mí. Entró con su casco y todo a llamar la llamada. Y yo nomás me acuerdo mirándolo y como que me quedé así starstruck. No se pierde el estreno de este nuevo episodio de Karina Yapor Fierce Talks esta noche a las 8 Centro o 9 Este. Después del noticiero, en nuestros canales de YouTube y Rumble nos encuentra como Voz Media. También recuerde descargar nuestra app allí. Nos encuentra también como Voz Media. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso y vamos con esto. Se lo hemos comentado la mayor parte del programa. Zoran Mamdani gana unas elecciones. Si bien es cierto, los demócratas no tenían sus mejores opciones. Recordemos que Eric Adams dejó el partido tras sus problemas internos y correrá como independiente. Ahora la otra opción era Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, que salió del cargo por diversos escándalos en su contra. La sorpresa fue que la nominación se la lleva Mamdani, lo que podría para muchos terminar de marcar un antes y un después en el Partido Demócrata. Le damos la bienvenida ya a nuestros analistas para conversar sobre esto. Vanessa Vallejo, analista de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C.; Franklin Camargo, comentarista político de PragerU. Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Gracias. Bien, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos. Y Vanessa, voy a empezar contigo. Mamdani propone congelar alquileres en apartamentos de renta estabilizada, construir viviendas asequibles desde una perspectiva conservadora. Te estoy hablando aquí solamente de 2 puntos que se incluyen, ¿no? ¿Son estas medidas viables sin desincentivar la inversión privada en el sector inmobiliario, que es clave? Y aquí hago énfasis para la economía de Nueva York.
Pues si él efectivamente lograra eso, sería un grave problema para la ciudad. Ahora, yo dudo mucho que un alcalde tenga la autoridad para llevar a cabo ese tipo de cosas. De hecho, de lo que de lo que más ha estado insistiendo el alcalde Adams es que lo ha llamado a Mamdani un charlatán por decir que puede hacer cosas como, por ejemplo, poner impuestos al 1% más rico de Nueva York. Y Adams lo que ha dicho es que eso no lo puede hacer un alcalde. Entonces, yo no sé exactamente cómo digamos, las leyes en Nueva York y exactamente hasta qué punto puede llevar esas políticas, pero si lo lograra hacer sería un desastre. Y en todo caso, con que logre hacer solo un poquito de todo lo extremo que propone, ya es suficiente daño para la ciudad. Y también, por otro lado, lo que nos debería preocupar es qué es lo que está pasando en Nueva York, qué está pasando con esta élite estudiada, joven, que es capaz de votar a alguien que aunque tal vez en la práctica no pueda realizar todo lo que está promoviendo, está prometiendo una cartilla del socialismo más extremo que a uno se le pueda ocurrir. Y justamente voy a eso, Vanessa, agarro tus palabras. La promesa, ¿no? Mamdani aboga por aumentar los impuestos a los ricos, también lo decías tú. ¿Cómo puede afectar esta promesa a la competitividad de Nueva York como centro financiero global, especialmente en un momento de recuperación económica? Alfonso, voy contigo. Bueno, mira, Nueva York va a seguir siendo el centro financiero del país, aunque Mamdani llegue a la alcaldía, si es que llega a la alcaldía, ¿verdad? Pero obviamente debe preocupar a muchos. Este es un hombre comunista, antisemita, ha dicho públicamente que quiere globalizar la intifada. El tema de seguridad es uno que preocupa porque él es antipolicía, ha dicho que la policía es racista, que lo que hay que hacer es sacar la policía de las zonas donde hay mucho crimen en la ciudad. Y esto responde obviamente a las élites de izquierda y activistas de izquierda que quieren quitar la policía de donde viven las zonas de bajos recursos, pero las mantienen a la policía y en las zonas donde ellos viven, ¿verdad? Es muy preocupante, sí demuestra cómo se está fortaleciendo la izquierda dura en el país y creo que políticamente es viable, pero en zonas como Nueva York, donde hay grandes poblaciones de personas blancas, radicales y extremistas que quieren adelantar esta agenda woke, socialistera. No creo que es una propuesta que es competitiva a nivel nacional, pero ciertamente lo es en ciudades como Nueva York. Ya hemos visto tristemente algunos conservadores diciendo, esto es lo que pasa cuando no deja entrar a tantos inmigrantes, mira todos los hispanos en Nueva York. Pero los hispanos no votaron por Mamdani, votaron por Andrew Cuomo, que es un líder más moderado. No sé qué es lo que va a pasar al final. Eric Adams está corriendo como independiente, Cuomo muy posiblemente corra como independiente también. Honestamente, el Partido Republicano tiene que organizarse en Nueva York porque siguen nominando a este líder de los Guardian Angels, que realmente no creo que es una opción viable. Yo creo que ellos pudieran tener una opción viable. Pero bueno, es un día llamativo, pero demuestra el fortalecimiento de la izquierda en el país. Interesantes los datos de los electores, Alfonso, ¿no? Y también recojo tus palabras sobre la policía, ¿no? Mamdani pide de financiar a la policía y además enfrentar a ICE para evitar las redadas contra los inmigrantes ilegales. ¿Está Nueva York en boca de convertirse en una de las ciudades santuario más grandes y peligrosas de Estados Unidos, Franklin? Si pensamos que New York está en caos y que el éxodo que ha existido de residentes de esta ciudad y de este estado al final a estados como Texas y Florida ha sido alto, con la elección de un alcalde como este sí se termina concretando, porque recordemos que ganó las primarias, lo cual no es poca cosa en una ciudad tan demócrata como en Nueva York, podría darse un éxodo y va a tener un impacto similar. Se discute y se conversa sobre la posibilidad que él tendrá precisamente de congelar los precios de los alquileres, de desfinanciar la policía, de evitar las detenciones de ICE, también de financiar operaciones o transiciones de género para los niños, para los infantes. Se conversa de que él dice que si Bibi Netanyahu pasa por Nueva York, a él le gustaría que fuese apresado, que fuese encarcelado, y así podemos hablar de muchísimas cosas más. Un supermercado que esté a cargo del Estado, del gobierno, pero más allá
de la practicidad que tenga estas ideas terribles, nefastas, hay que también intentar analizar o profundizar en qué lleva a un estado, a una ciudad como Nueva York, con lo icónico que es, con lo representativo en los Estados Unidos, de tener a un hombre como este tan cerca de ganar unas elecciones tan importantes, de ser el alcalde más importante y más poderoso del país. Eso debemos discutirlo y analizarlo porque es muy, muy preocupante que personas estén abrazando estas ideas, estas políticas, estas promesas que se ha comprobado en toda época, en todo lugar y en todo momento que son fallidas, que son autoritarias, que van en contra de la prosperidad de los individuos. Hay que analizarlo definitivamente y comparto 100% con Alfonso. Hay conservadores que están haciendo un análisis reduccionista y equivocado. Bueno, esto es una señal de que hay que eliminar la inmigración de todo tipo, la legal y la ilegal, porque este caballero fue precisamente un inmigrante que se naturalizó años atrás. Eso es una visión sumamente simplista. Obviamente, yo creo que hay que restringir incluso la inmigración legal cuando ésta sea de personas musulmanes radicales, antisemitas y comunistas. Pero eso no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Sí. Y por otro lado, siempre y cuando tengas a jovencitas de 25 años con sobrepeso y pelo morado queriendo votar por estas ideas, no va a limitar la inmigración, no va a solucionar el problema, porque el problema está adentro, el problema está en el adoctrinamiento en las universidades y en estas visiones e ideas radicales. Y en cómo se vende el personaje. Mira, Mamdani se identifica como socialista democrático, y vamos a hacer énfasis también, además de musulmán progresista. Ahora, ¿es esto un perfil compatible en todas sus aristas o es un perfil inventado para atraer justamente el voto joven, ¿no? Justo tuvimos un analista demócrata que nos explicó que el 25% de los votantes eran nuevos en el proceso. Para esto voy contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que aquí hay que reconocerle a Mamdani varias cosas. El tipo es divertido, el tipo no es aburrido como Cuomo, que uno se va quedando dormido, uno no sabe si es que Cuomo está hablando lento, si es que tiene sueño. No, este tipo es divertido. El tipo también va y habla con la gente, se ríe con todo el mundo, habla con todo el mundo, se sienta a conversar con todos, se ríe de los que incluso medio lo insultan. 2 días antes de las primarias, este hombre se recorrió desde el norte hasta el sur todo un día caminando por todo Nueva York y están los videos de la gente, cómo lo etiquetaba, le daba la mano, él hablaba con todo el mundo, se presentaba a los que no sabían quién era. Si yo me preguntémonos, si Cuomo hubiera hecho eso, le hubiera ido también. Yo creo que había mucha gente que no hubiera querido ni siquiera hablar con Cuomo. O sea, yo creo que aquí estamos viendo, digamos, el poder de las redes, el poder de un tipo que sí como que emociona a esos jóvenes, que no es aburrido, pero además luego ya si nos vamos a las ideas, yo creo que estamos viendo una combinación entre las ideas extremas de izquierda económica, pero también las más extremas, digamos, en el sentido woke o progresista del asunto, un hombre que efectivamente habla de las cosas trans, aborto, bueno, todas estas cosas que son más del ámbito social, también todo eso combinado, es decir, es como una pesadilla progre con un hombre que tiene buena pinta, se ríe, maneja muy bien las redes. Y creo que es muy peligroso porque lo que está diciendo el ala más extrema del Partido Demócrata es, si ven, se los estamos diciendo, este es el futuro del Partido Demócrata, escojan a más jóvenes radicales y les va a ir bien, porque recordemos que en enero Mamdani tenía en las encuestas 1%, y el viernes pasado estaba 10 puntos por debajo de Cuomo. Y miren lo que logró en esas primarias. Entonces, yo creo que es una combinación muy peligrosa, pero hay que, digamos, reconocerle que tiene ciertos atributos para hablarle a la gente. No, y el poder de las redes sociales, bien lo decías tú, es algo que comentamos aquí también, la importancia y la magnitud que tienen en estos momentos. Alfonso, hemos visto también cómo en otros países del mundo ya se empiezan a ver musulmanes en cargos de alcaldes, concejales. ¿Qué precedente marcaría? Ya sé que me dijiste antes que no, pero si Mamdani sí gana, ¿y en qué está la esperanza de los republicanos y de los mismos demócratas que no quieren la radicalización de su partido? Yo creo que obviamente la izquierda dura en Estados Unidos ha crecido definitivamente.
Antes quizás era un 20% del electorado, quizás ha subido a 25%. Pero en términos políticos, tienen más posibilidades en enclaves de izquierda, en lugares, en ciudades de California, en Nueva York. A nivel nacional no creo que sean competitivos. El pueblo americano sigue siendo un país, un electorado de centro derecha. Este tipo de candidatos asusta a mucha gente, incluso a demócratas e independientes, pero Nueva York es una de esas ciudades excepcionales, una ciudad muy liberal, que se ha ido progresivamente hacia la izquierda. Consideremos a Alejandro Ocasio-Cortez, ¿verdad? Y yo creo que a los republicanos este tipo de figuras a nivel nacional, francamente, los ayuda, porque sencillamente cada vez que estén en una contienda competitiva pueden apuntar a este hombre y decir, ustedes quieren elegir a una persona como esta, una persona extremista de izquierda dura. Yo nuevamente creo que ellos responden a una base izquierdista, los energiza, esto obviamente los entusiasma, pueden recaudar mucho dinero, pero creo que el problema es a nivel nacional. Pero sí, Nueva York pudiera en teoría caer en manos de este hombre. Digo en teoría porque tampoco, o sea, la primaria tenía yo no sé cuántos candidatos, ¿verdad? Como una figura desgastada tuvo que renunciar a la gobernación por acusaciones de acoso sexual. O sea que tampoco es que él tenía unos tremendos candidatos corriendo en contra de él. Sí es un candidato atractivo en el sentido de que es carismático, corrió una buena campaña, pero no es que tuviera grandes oponentes en la primaria demócrata. Yo creo que todavía es posible que Eric Adams como independiente pueda prevalecer en la elección general. O sea, yo creo que también va a haber mucha gente que va a estar asustada con este hombre y todas las declaraciones que ha hecho. Pero bueno, este es el sueño de la izquierda. Franklin, y voy contigo y te hago dos preguntas. ¿Qué opinas tú de la candidatura de Eric Adams? Y por otro lado, ¿qué pasa con el voto joven? ¿No ves un retroceso en la comunidad de Nueva York o una consecuencia de la descomposición social causada también por la propaganda de la extrema izquierda? Ya Vanessa también nos daba un resumen de los atractivos de Mandami. Sí, bueno, sobre lo primero, si nuestras esperanzas están en Eric Adams, qué mal estamos, la verdad, porque el señor no es ni de cerca lo que uno quisiera para una ciudad como Nueva York, pero es una persona también que más allá de las controversias y las cosas extrañas en políticas, para ser un demócrata, porque él es independiente ahora, pero fue demócrata por muchos años, es una persona que tiene sentido común en cuanto a la inmigración hasta cierto punto, cuando tuvo que lidiar con la realidad, y con sentido común también con la seguridad. Hoy Eric Adams no te va a decir ni de cerca, la policía es anti-afroamericanos y anti-queers, hay que quitarle los fondos, porque eso es lo que dice este nuevo personajito. Ahora, sobre el segundo punto y los jóvenes, también hay que recordar que estamos juzgando unas primarias cerradas. Aquí las personas que votaron son demócratas sólidos. Ellos nunca van a considerar a Donald Trump, ellos nunca van a considerar una opción republicana. Y esto habla más de los demócratas y de los jóvenes demócratas que de los jóvenes en general. Sí es cierto que los números nos muestran que alarmantemente las mujeres principalmente, yo no tengo nada en contra de las mujeres, estoy casada con una, me parecen geniales, increíbles, pero hay un problema con las mujeres jóvenes en Estados Unidos que están abrazando a la izquierda más radical y eso lo muestran los datos. Y las mujeres demócratas jóvenes están súper atraídas por estas ideas comunistas. Y yo soy un poco más pesimista que Alfonso. Mis esperanzas están puestas en Eric Adams, pero esperanzas muy pesimistas. Yo sí creo que estamos ante, lamentablemente, el próximo alcalde de Nueva York. ¿Quién será el político moderno estadounidense más comunista que hayamos visto, más socialista? Hechos y opiniones, ustedes quédense con nosotros que nos vamos a un corte comercial y al regresar seguimos con nuestros analistas. Ya estamos de regreso y seguimos con esto. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos volvería a atacar a Irán si el país intenta reconstruir su programa nuclear. Trump hizo esta declaración durante su última rueda de prensa en la reciente cumbre de la OTAN en los Países Bajos. Seguimos ya con nuestros analistas para conversar sobre este tema. Alfonso, voy a empezar contigo. ¿Cómo evalúas la intervención del presidente Trump en la cumbre? Pero extraordinaria, todo el mundo lo reconoció, incluso el
jefe de la OTAN lo llamó Daddy, papacito. No sé qué estaba pensando, quizás en la traducción él perdió el significado de esa palabra, pero yo creo que quedó muy bien, o sea, es un gran logro. O sea, ya hace unos años ha dicho que los países de la OTAN tienen que aumentar su inversión en la defensa y finalmente lo han hecho y a un % bastante alto. Esto, sin lugar a dudas, es un logro de Donald Trump. Por otra parte, yo creo que reconocen también los logros que está teniendo en el Medio Oriente al asumir una postura fuerte, ¿verdad? Creo que el gran perdedor, curiosamente, es España, porque está haciendo totalmente el ridículo con Pedro Sánchez, hablando de comunistas. Pedro Sánchez es un hombre corrupto por completo, ¿verdad? Diciendo que ellos no van a elevar la inversión en la defensa, pero ahí el presidente reaccionó inmediatamente diciendo, está bien, estamos en negociación ahora para un acuerdo comercial con España, yo voy a dirigir esas negociaciones y le vamos a aumentar muchísimo las tarifas. O sea que un desastre. Pero yo creo que ha sido extraordinario, yo creo que es un gran logro para el presidente. Tuvo una conferencia de prensa amplia, veíamos la prensa entusiasmada haciéndole preguntas, creo que manejó sumamente bien las preguntas. Obviamente se le preguntó sobre el tema de Irán, muchas preguntas particularmente sobre la extensión del daño a las instalaciones nucleares en Irán debido a ese informe que se filtró del directorio de inteligencia, pero que es un informe parcial a un día, y él dijo claramente que, y creo que Marco Rubio también lo explicó, o sea, con este tipo de bombas, ellos están claros que el daño fue extensivo y que por muchos años Irán no va a poder restablecer su capacidad nuclear, eso está claro. Obviamente hay unas personas en la prensa, en la izquierda, que quieren dar la impresión de que esto fue un fracaso. El que se crea que esto es un fracaso está sencillamente mintiendo. El tema es el nivel de extensión, pero que es claro que de la noche a la mañana, con unos pocos meses, Irán no va a poder restablecer su capacidad nuclear. Vanessa, voy contigo. ¿Ha logrado el presidente Trump que Europa vea a Estados Unidos como su principal aliado económico y militar? Yo creo que es muy importante lo que ha logrado respecto a Europa y respecto al resto de países que colaboran en esta alianza. Creo que de nuevo pues es el presidente poniendo orden en la casa y efectivamente utilizando las amenazas como solo él sabe. Ya veremos cómo le va a España, por ejemplo, con esa negociación en cuanto a los acuerdos económicos, ya que se niega a pagar lo que han acordado ya los demás países y lo que Estados Unidos cree que es una suma justa para esto. Además que recordemos que a mí me da mucha risa porque Alfonso ahorita decía que bueno, que España está haciendo el ridículo, pero Sánchez está haciendo el ridículo en medio de toda una crisis de tremenda corrupción que está viviendo el gobierno español, con un Sánchez involucrado, cerrando ruedas de prensa porque no sabe qué decir, diciendo que son las 5 y que todavía no ha almorzado y que por eso no va a contestar preguntas. Y ahorita, después de todo ese ridículo que está haciendo en España, va y hace el ridículo acá en la cumbre de la OTAN. Es bastante gracioso lo que pasa respecto a España, pero es un caso particular y muestra la fuerza que tiene el presidente Trump de poner de acuerdo a los demás y de utilizar sí la fuerza, pero al mismo tiempo ser como buena gente y hacer reír a los demás y como que utilizar esas dos caras de la moneda, ya sea o para ser tu amigo si le haces caso o para amenazarte si no quieres comportarte bien. Franklin, ahora voy contigo. ¿Sigue siendo frágil el cese al fuego entre Israel o Irán o crees más bien que es algo definitivo, entrando ya en tema de la guerra? No creo que sea del todo definitivo, pero va a depender incluso de ambas partes. Irán parece desarticulado por completo en cuanto a su liderazgo se refiere, incluso esas respuestas, esos ataques, entre comillas, de respuesta a los Estados Unidos en la tropa que estaba o en la base militar que estaba en suelo catarí, fue algo más simbólico que real. Irán no le conviene alcanzar o llevar esto a una escalada aún mayor. De hecho, el cese al fuego le beneficia enormemente a Irán para lograr una estabilidad
estabilidad política que ellos buscan. A mí me gustaría ver un cambio de régimen, obviamente no a través de una invasión de soldados americanos ni de cerca, pero sí creo que sería el ideal. Lo que ha sucedido en cuanto al conflicto del Medio Oriente en los últimos días es un éxito rotundo y total del gobierno de los Estados Unidos, y quien quiera pretender lo contrario y ahora quiera decir, bueno, es que una de las 3 bases nucleares no fue destruida por completo, simplemente está siendo intelectualmente deshonesto e injusto. Aquí hay un golpe que las mismas autoridades iraníes han reconocido, las autoridades israelíes también han reconocido, hay un retroceso en cuanto a las intenciones y las pretensiones que tenía Irán, y se logró sin ningún tipo de causalidad o daño a soldados estadounidenses, y fue una manera efectiva y sumamente histórica. En cuanto a la reunión, además de la OTAN, lo que se celebró aquí, yo quiero resaltar algo. ¿Recuerdan cuando hace un año nos decían que si Donald Trump volvía a ganar la presidencia, Estados Unidos iba a abandonar a la OTAN y esa alianza estratégica se iba a desintegrar por completo, todos iban a despreciar a Donald Trump y ellos querían que ganara Kamala? Bueno, yo lo que hoy vi fue a la mayoría de los países comprometidos en aumentar su inversión en defensa, como la OTAN así lo ha previsto, pero nunca lo han seguido, e incluso a uno de sus miembros llamando daddy, llamando papacito, llamando papi a Donald Trump. Así que ahí se ve una relación amena. Y también no quiero dejar pasar lo de España. ¡Qué vergüenza! Esto es como que si yo quiera ir a un restaurante 5 estrellas, pero no quiero pagar mi plato. Sí. Estar en la OTAN es un privilegio que viene con beneficios, pero también con deberes. Es una vergüenza que España no quiera, que mata impuestos a sus ciudadanos, pero no quiere invertir en defensa. Y está tensa la situación en España, lo decían, ¿no? Sánchez tiene a sus principales aliados todos imputados. Pero siguiendo con el tema iraní, lo único más triste en España es que la alternativa a Sánchez es Feijóo. Ojalá fuera Santiago Abascal. Sí, ojalá. Realmente. La principal alternativa son ellos. Veremos qué sucede por allá. Siguiendo con el tema iraní, Pete Hegseth dijo que el Pentágono está llevando a cabo una investigación con el FBI sobre filtraciones, sobre unos supuestos informes que afirmaban que los ataques de Estados Unidos contra Irán no destruyeron 3 instalaciones nucleares iraníes. Alfonso, ¿qué motivos pueden estar detrás de estos supuestos informes? Bueno, esto es a lo que se refiere el presidente cuando habla del deep state, del Estado profundo. No es otra cosa que la burocracia que ha dominado Washington, que no le gusta un presidente transformativo que quiere cambiar las cosas, y para hacerle daño a la administración, para tratar de obstaculizar la política exterior de los Estados Unidos y la política de seguridad nacional, filtran un informe parcial porque está manipulado. Y la prensa, en contubernio con este individuo o individuos, entonces se presta a presentar esta información como objetiva cuando es totalmente parcial, parcializada y parcial, es limitada. Entonces es realmente penoso. Esto lo vemos tristemente en el Departamento de Estado, en la agencia que más filtra, en este caso es el Directorado de Inteligencia, no, perdóname, es la Agencia de Inteligencia de Defensa, que está bajo el Departamento de Defensa, por eso lo está investigando Hegseth. Sí. Entonces yo creo que tiene que haber una investigación, se tiene que saber quién es, se tiene que publicar esta persona y enviarle un mensaje claro a esta burocracia hostil que no ha sido elegida por nadie, que se creen que controlan el país, precisamente eso, que ellos no controlan al país, tienen que responder a los funcionarios electos, al presidente que representa al pueblo quien lo eligió. Franklin, voy contigo. Las evidencias que hemos podido ver muestran daños en esas instalaciones. ¿Por qué también algunos medios de izquierda están intentando desmeritar estos logros? Porque la verdad, gran parte de los medios de comunicación son activistas. Y yo lamento con mucho dolor decir esto, porque yo vengo de un país donde gobierna la censura y no hay ningún tipo de libertad de expresión. Cuando llego a los Estados Unidos estoy feliz y enamorado de la libertad de expresión que aquí existe y tomo por sentado que todos los medios de comunicación van a ser honestos. Y no es así. Sí, existe libertad de expresión, pero la mayoría de los medios de comunicación son activistas demócratas y progresistas. Y no hay que poner únicamente esto como ejemplo. Esta es la misma gente, los mismos medios, las mismas caras que decían que Joe Biden estaba en perfectas condiciones y después de un debate, porque vieron que iban a perder una elección, intentaron cambiar la narrativa. No
podemos confiar en estas personas. Y no hay que confundir la idea de una filtración específica para intentar que el pueblo americano sepa la verdad sobre un tema puntual, que eso sucedió en el pasado. No hay que confundir eso con que además las filtraciones de por sí son ilegales y están mal, pero no hay que confundir eso con la filtración de un documento clasificado manipulado, publicado de manera parcial, con el único propósito de desprestigiar a la administración Trump. Y que, por cierto, porque si fuese ese su único efecto, deshabilitar, tratar de debilitar a una administración, uno dice, bueno, tiene efectos políticos o electorales. No, que esto también puede tener implicaciones de seguridad nacional. Si se filtran documentos de operaciones militares tan rápido y tan parcial y tan manipulables, pone en peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vanessa, ahora voy contigo. El Organismo Internacional de Energía Atómica reveló que no saben dónde están 900 libras de uranio iraní. ¿Podría ser esto motivo de un nuevo ataque de Estados Unidos a Irán? En 30 segundos que nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo creo que el presidente por ahora, según lo que ha dicho, no creo que esté, digamos, considerando que vaya a haber un ataque pronto. Lo que pasa es que sí ha dicho que si Irán reconstruye, pues sí va a atacar, pero yo creo que tras los bombardeos y tras el informe que ha dado el presidente, lo que entendemos es que por lo menos no en los días que vienen habrá otro ataque. Sin embargo, como digo, siempre el presidente dejando claro que si le toca volverlo a hacer porque le toca, pues lo hará. Franklin, Alfonso, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Un placer. Y mire, hemos llegado ya al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. También puede suscribirse a nuestro canal en Spotify y a vernos por distintas plataformas digitales. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.